Ahora tenemos información de primera mano del interior de la anomalía de Westview. ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Es una realidad alternativa? ¿Un viaje en el tiempo? Es una sitcom. ¿Protagonizada por dos Vengadores? Es una hipótesis. Sé que el delantal es exagerado, querido, pero hago lo que puedo para integrarme. Hola, querida. Hola, chicos. Hola, chicos. La vida se mueve muy deprisa en las afueras. Aquí pasa algo. ¿Lo repetimos desde el principio? Wanda, Wanda. Yo no sé cómo comenzó todo esto. ¿Qué hay fuera de Westview? La verdad, no sé a qué viene esto. Seguramente será que estoy de lunes, ¿verdad? Hola carteleros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Bruja Escarlata y Visión. Otro más, porque si pensabais que habíamos terminado de decir cosas bonitas de esta primera serie de Marvel dentro de ese intrincado universo que se han montado, pues no. Tenemos muchos más puntos que analizar y hoy lo vamos a hacer de la mano de una invitada muy especial, porque hay una cuestión de Bruja Escarlata que Jesús y yo esbozamos un poquito el otro día, pero que nos gusta muchísimo, que es el trasfondo psicológico de esta serie de Marvel, que es entretenimiento sí, pero trata muy bien ciertos aspectos que nos gustaría pues analizar más en profundidad. Entonces, para eso ha venido hoy nuestra compañera Mónica Prado, que es psicóloga, y yo ya la llamo compañera porque la voy a introducir en la plantilla así sigilosamente, ¿sabes?, entre el resto de carteleros para que trate con nosotros estos temas para los que me parece que a veces nos hace falta la visión de una profesional como es Mónica para ahondar en esta cuestión que pues necesita unos toques de alguien que sepa de psicología más que nosotros. Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy agradecida por haberme invitado aquí al programa, a hablar un poquito, pasar un rato agradable sobre, bueno, para charlar sobre esta gran serie. A nivel personal considero que es quizás una de las apuestas más fuertes de Marvel hasta ahora, arriesgada sin lugar a dudas, pero creo que a nivel contenido, tanto a nivel psicológico como ya de fan o a nivel emotivo, es una serie que va a dar mucho de qué hablar. De hecho, ya está dando muchísimo de qué hablar porque hay espectadores que sienten un conflicto no solo con el final de la serie, sino yo creo que con todo ese trasfondo efectivamente psicológico que al final se ha convertido en la base de Bruja Escarlata y Visión, pero que, claro, es complicado porque lo mezclan con un poquito de lo que es Marvel, que es fantasía, rollo superhéroes, no sé qué, no sé cuánto. Y luego el sufrimiento de Wanda, que es lo que vertebra esta serie en definitiva. Entonces, me encantaría que empezásemos mencionando, Mónica, lo que son las fases del duelo, que al final es lo que todo el mundo ha considerado que está siendo como una guía. A ver, las fases del duelo son 5, ¿vale? La primera fase es la de la negación, después continúa la fase de la ira, después la negociación, que sigue a la depresión y después la aceptación. Es cierto que no son fases estáticas, ¿vale?, sino que se van entremezclando y fluyen un poco en base, bueno, en este caso al personaje de Wanda, pero en la vida cotidiana también, dependiendo del individuo que las esté viviendo, de su circunstancia, de su contexto, puede que alguna ocupe más tiempo de su vida, que incluso puede llegar a suponer un duelo patológico si en algún caso queda enquistada en alguna de estas fases. En cierta forma, ella, aunque las vaya mezclando y veamos que de repente pues la ira sale en algunas, o sea, en más de una ocasión, sí, no cronológicamente, la negación está desde el principio, la depresión se hace más evidente al final, ese episodio maravilloso que la tenemos rollo Modern Family, sí, con la coleta despeinada, el chándal y pasando de la vida. Llegamos a una aceptación, ¿no? O sea, al final es bastante de decir, hay una aceptación porque hay una renuncia, ¿no? Y hay un sacrificio. Más que una renuncia, la aceptación consiste en aceptar que hay cosas que no podemos cambiar, que están fuera de nuestro control. Quizá del suyo, esto es lo curioso, ¿no? Porque quizá del suyo no. Pero aún así, su parte humana prevalece sobre ello y asume que hay cosas que no puede cambiar. A lo mejor en los primeros episodios sí que es más
no negación, sino evitación, ¿no? Como que ella quiere rechazar cualquier cosa que la saque de ese punto de fantasía que ha elegido porque necesita aislarse y no lidiar con esa pérdida. Es un continuo, ¿no? Sé que ahora mismo estamos centrándonos mucho en la serie, ¿no?, de WandaVision, pero realmente Wanda vive en un duelo constante, no es un duelo exclusivo de esta parte de su vida que es la serie, ¿no? Ella desde pequeña ya pierde a sus padres siendo muy niña, siendo muy pequeña. Después también pierde su patria, pierde su hogar, luego pierde a su amado. Es un personaje que está constantemente en ese proceso de duelo y que es probable por no haber sido capaz de gestionarlo, no haber podido tener un tiempo para digerirlo, que en la serie, en este momento de la historia, suponga una revelación de este calibre. Es que de hecho es posible que toda esa acumulación de pérdidas al final sea un peso mayor para ella, que influya en esa manera de gestionar lo que tiene pues esa manera de gestionarlo que al final está torturando a los habitantes de Westview. Es complicado, hay pocos detalles, se muestran algunas imágenes de la infancia de ella, de su adolescencia, de su juventud, de cómo ha ido evolucionando a nivel personal, pero de una forma muy genérica. Se da a entender que tanto ella como su hermano tienen que buscarse la vida siendo muy niños como pueden. Evidentemente la mente de un niño a esa edad no está preparada para afrontar de una forma madura una pérdida, y muchos adultos no somos capaces de poderlo gestionar de una forma sana, pues un niño mucho menos. Que se le otorgue a un personaje de este calibre el poder que tiene es absolutamente maravilloso, porque sus poderes son mentales y hablamos de la mente, que es un recurso que del cual el ser humano conoce muy poco. Se la acusa también mucho de... es malvada, es una villana, trata lo que me has comentado, ¿no?, tiene secuestrada a la gente de Westview. Ella no es consciente de cómo ha llegado a ese momento. En parte porque está dividida, ¿no? Claro, o sea, al final estamos estructurando ahora mismo este personaje como dos personajes, porque en verdad Visión, desde el principio de la serie, es la proyección, ¿no?, de Wanda. De alguna manera, ella se lo explica al final del último episodio, forman un individuo completo, ¿no?, entre ambos. Eso es, a mí me gusta verlos como un equilibrio, ¿no? La parte lógica, la parte fría de Visión es la que a ella también le sirve de soporte para poder apaciguar esa intensidad emocional que ella siente. Algo que quizá sí que he echado de menos de la serie es que no se le da a sus capacidades empáticas la gran importancia que tienen para su perfil. Una persona empática que siente no solo su sufrimiento y sus preocupaciones, sino las de la gente que le rodea. Eso es una carga a nivel emocional enorme. En la vida diaria hay personas, como se las conoce como personas altamente sensibles, que tienen un nivel de empatía por encima de la media, y son personas que sufren mucho porque hacen suyo el sufrimiento de las demás personas. Si nos vamos a un universo ficticio en el que el calibre de esa empatía se dispara, no es tan descabellado pensar que lo que hace Wanda no es de ser malvada, no es de ser una villana, es algo de ser humana. Si cualquiera de nosotros tuviéramos los poderes que tiene ella, a saber lo que podría ocurrir, ¿no? De hecho, Mónica se lo dice, te entiendo perfectamente, si estuviera en tu posición habría hecho lo mismo. Me gusta que saques a colación este tema de la empatía y del peso que acarrea Wanda, porque creo que podría ser la posible respuesta a ese disgusto tremendo que tienen algunos fans de Marvel con el tema de que Wanda haya estado torturando a un montón de gente y se termine la serie y camine sin consecuencias. Vamos a hablar del tema de las consecuencias, porque me da la sensación de que la mayoría de los espectadores han podido digerir muy bien y muy fácil y muy rápido las consecuencias de Hayward, el líder de SWORD, que son muy evidentes porque viene alguien, le pone unas esposas y le arresta. Sí. Consecuencias, check. Pero claro, en el tema de Wanda es más complicado. ¿Realmente se va sin pagar? Yo creo que precisamente quizá esa confusión o ese vacío, ¿no?, ese descontento que pueda haber es parte de lo que he comentado antes, de que no se ha incidido lo suficiente en lo que implica ser empático. Eso ya supone un sufrimiento enorme. Ella piensa que lo que hace con los habitantes está bien. De hecho, lo tengo apuntado aquí, ella dice una frase cuando Agatha les quita el encantamiento y ella dice: todos estáis bien, os he mantenido a salvo aquí, os sentís en paz.
Esa frase para mí es decisiva, porque al final lo que eso quiere decir es que ella realmente piensa que les está ayudando, que el hecho de conseguir que sus mentes, aunque sean manipuladas, pero tengan esa línea, evita su sufrimiento. Esa incomodidad a lo mejor del espectador ante una falta de consecuencias viene de que la consecuencia no es externa. Ella es la que está aplicando la consecuencia. Sí, quizá tenemos la tendencia a pensar en el sentimiento de justicia como algo externo, como tú has comentado, ¿no? Nos impone un castigo. También cuando lo leí, ¿no? Este tipo de cosas, yo pensaba, ¿pero quién va a castigar a esta mujer? ¿Y cómo? ¡Sí, no es posible! Efectivamente. Esto me encanta que lo menciones porque se llega a decir en la serie. Mónica lo dice. Mónica cuando confronta a Hayward al principio de los episodios le dice, ¿pero qué estás haciendo? Esto no tiene ningún sentido. Trabaja con ella. No te conviertas en su antagonista porque tienes las de perder. Sí, efectivamente, esa frase también es decisiva, ¿no? El si Wanda es el problema tiene que ser nuestra solución. Y que tampoco podemos olvidar el sacrificio que ha hecho, porque al final cuando quitó ese control que tenía sobre Westview, ella renunció a algo que era lo que la estaba proporcionando una manera de lidiar, ¿no? con todo ese dolor suyo propio. Ella recapacita, ella reconduce. En el momento en el que comentábamos antes que los habitantes la reclaman, ¿no? Todo lo que ha estado haciendo y tal, que ella estalla, inconscientemente su poder hace que les intenta asfixiar y en cuanto se da cuenta de lo que ha hecho, lo elimina. Ella reconduce su conducta y al final de la serie ella renuncia. De nuevo, renuncia a lo que ella más quiere, que es a su amado y a sus hijos, a su familia. Cuando dice, solo sentía un sentimiento de inmensa nada. Sí, la nada, sí, habla de la nada. Efectivamente, infinita nada, creo que dice. Y es en ese momento, cuando está en la casa, sin cimientos ni nada, cuando ocurre todo. Es porque ella intenta rellenar, ella intenta llenar su vida de lo que siempre ha querido, que es al final que una familia, que fue lo que le arrebataron de muy pequeña. Eso es lo que subraya que lo que vemos es a un humano con capacidad de aprendizaje, con capacidad de crecer y de modificar su comportamiento cuando ve que no está haciendo bien. Ella podría estar por encima del bien y del mal sin ninguna dificultad, te lo están diciendo. Es más poderosa que el hechicero supremo, le llega a decir Agatha, puede hacer lo que le dé la gana. Sin embargo, se está poniendo límites en función de su humanidad. De hecho, creo que esto es una puerta a la continuación de la serie. Me gustaría a mí personalmente que fuera un poco orientado hacia ahí. ¿Por qué? ¿Por qué Wanda? Sí, porque el universo ha decidido que esta mujer tan compleja se convierta en la poseedora de este poder. Yo creo que un factor muy importante en eso es justamente su humanidad y su capacidad empática. Segunda temporada, Mónica lamentablemente, por lo que ha dicho Kevin Feige, pinta mal. Pero tengo la sensación, claro, por esa pista definitiva que vemos al final del último episodio, en la que ella está estudiando el Darkhold y está averiguando sobre sus poderes, bla bla, ya sabíamos que Doctor Strange 2 iba a contar con Bruja Escarlata. Muchos habían dado por hecho que esto iba a ser una participación, pues a lo mejor un poquito más menor, un cameo, un guiño. Está claro que no, porque la historia de Bruja Escarlata está empezando y que va a ser más un coprotagonismo y que probablemente, claro, la historia de Bruja Escarlata se siga desarrollando por ahí. Entonces, ¿cómo lo vemos el futuro de Wanda ahora mismo estando como está? Ella estudiando y pensando cómo enfocar sus poderes. Me encantaría ver cómo el personaje es capaz de integrar esas emociones negativas de pena, de tristeza, de pérdida, de ira, que hasta entonces no había sabido gestionar bien, que le habían ocasionado tanto sufrimiento, tanto dolor y que tanto había rechazado, y que al final todo es lo que ha originado todo esto. Me gustaría ver cómo las encuentra un lugar, las busca un lugar dentro de ella misma y las integra para conseguir ese equilibrio que no la permita que el caos la domine. No las niega, ni las suprime, ni las ignora. Efectivamente. Sino que lidia con ellas. Que también esto es algo que me parece un punto positivo de cara a esta serie de Marvel, porque muchas veces en muchos productos televisivos, no solo Marvel, sino infinitas series, infinitas películas, se nos ha invitado a suprimir, bueno, en sociedad, de alguna manera, se nos ha invitado a suprimir las emociones negativas, la tristeza, la ira, todos esos sentimientos. No deben existir, es una cosa muy extraña para mí porque existen, o sea, es que negar la existencia no las hace desaparecer, esto nos lo ha enseñado Wanda
súper bien. Ver esa integración me parecería muy positivo porque venimos de una manera de ignorar todo lo negativo que no me parece nada útil. Sí, al final aquí ya nos metemos en algo que es muy real, ¿no? Y que es una cultura en la que la felicidad es lo que prima y el bienestar es lo que prima. Efectivamente, y es como el trasfondo más, en la base más profunda del problema de Wanda es ese. El no ser capaz de gestionar esos sentimientos negativos. Realmente a nosotros, desde que nacemos, prácticamente, nos inculcan la idea de que las emociones negativas son malas, que para ser feliz tenemos que tener pensamientos positivos y estar contentos y sonreír constantemente. Sí, ¿no? Como muy de tirar para adelante siempre en nuestra cultura ha estado un poco eso, ¿no? Yo lo he visto en casa de hay que tirar para adelante, ¿no? Pero a veces antes de tirar para adelante también hay que gestionar esas emociones, ¿no? A veces suprimirlas no es la respuesta. Claro, hay que tener en cuenta que las emociones tienen una función. Igual que la alegría, o esto es un poco la película Inside Out, ¿no? Me encanta ese ejemplo. Esa película es también brillante en ese sentido, porque nos da una visión de las emociones que hasta ahora teníamos muy reprimida, ¿no? Es que realmente tú sales a la calle y a cualquier persona a la que le preguntes probablemente coincida con esta idea, aunque sea de forma inconsciente, ¿no? De quién sonríe, quién va feliz por la vida, quien ve todo de color de rosa, actúa bien. Y eso no tiene por qué ser así. Tenemos muy patologizado el sufrimiento y el sufrimiento tenemos que entenderlo como una parte más de la vida, es algo natural y es algo que tiene un motivo y tiene un porqué. Tenemos que aprender, es importante aprender a pararnos, a darnos permiso para sentir esa pena, para sentir ese dolor, ese enfado y decirnos a nosotros mismos que está bien. No puede ser que tú pierdas a un ser querido y estés dando brincos por la calle al día siguiente. Porque si estás dando brincos por la calle en un mundo de fantasía ideal de los 50, como hace Wanda, malo, porque por ahí debajo se cuecen habas. Efectivamente, yo de verdad espero que la segunda temporada vaya un poco orientado a si no es eso. segunda temporada, porque les veo como muy convencidos en la idea de que esto es un producto en sí mismo cerrado, yo espero que la secuela de Doctor Strange vaya por ahí y que este personaje tenga espacio, si no es una segunda temporada, que le hagan una película, a mí me da igual, pero que me cuenten. También es que, bueno, esto es que se me acaba de ocurrir, pero ojalá pase. ¿Te imaginas que construyen toda la fase 4 en torno a este personaje? Yo creo que Marvel no va a desaprovechar todas las semillas que ha plantado en esta serie para es que es un muy futuro. historia de origen. O sea, es una serie, pero es una historia de origen al final. Claro, entonces no sé si será una secuela, una segunda temporada, si será una película, si será, como has comentado, en la segunda parte del Doctor Strange como un coprotagonismo, pero realmente creo que hay muchas semillas muy potenciales, mucho. Y una pregunta para salirnos de Wanda y cerrar, que se han hecho también muchos fans. ¿Qué le pasa a Visión por la cabeza? El Visión blanco, para que nos entendamos, para coger y quitarse de en medio en ese momento. Yo creo que en el momento en el que el Visión proyección, ¿no? le devuelve, porque realmente no es que le dé los recuerdos, sino que se los devuelve, porque esos recuerdos siguen ahí. Claro, sí, los hace como que salgan a la superficie, ¿no? O sea, claro, estaban en Visión blanco, pero como que él facilita que salgan a la superficie. Y de hecho hay un detalle que los ojos le cambian. Sí. Y se queda un momento como confuso. Que es algo confundido. muy humano, le cambian la mirada para que entiendas que ha recuperado su humanidad, porque la humanidad de Visión está en sus recuerdos, que es algo que también tienen esta conversación. Yo me inclino un poco hacia ahí, ¿no? Yo me inclino un poco hacia un momento de shock en el que dice es demasiada información. Yo creo que ahí es él cuando entra en un estado de negación, quizá, ¿no? Es demasiada información, necesito procesarla, necesito encajarla de alguna forma para poder entender dónde he estado, qué ha ocurrido y darle sentido. Necesita un tiempo porque dice, vamos a ver, a mí me habéis despertado aquí, en medio de este tinglao, no estoy entendiendo la vaina, me piro a reflexionar. Creo que la reacción del Visión blanco es la que quizá debería haber tenido Wanda tras esa pérdida tan grande, que es la de voy a darme un tiempo
para entenderlo, darme espacio para poder gestionarlo, para poder digerir todo esto. No se ve nada más, entonces queda un poco pues a la imaginativa de cada espectador cómo lo quiere interpretar. A mí me parecería bonito esa antítesis, ¿no? De lo que ha pasado y el otro extremo de quizá lo más sano y lo que debería haber hecho Wanda desde un principio. Y otro personaje que se nos queda coleando y que no sabemos muy bien qué va a pasar con él, Agatha, que la decisión de Wanda ha sido hacerla prisionera en su mente. Me encantaría también ver una evolución en este personaje porque creo que al final se ha construido su lado tan malvado, ¿no? Ese punto de villana en torno... A ver, sabemos muy poco, pero a una falta de apoyo, porque lo poco que sabemos de Agatha es que todo su aquelarre la va a quemar viva, ¿no? Entonces, en los cómics, Agatha llega un momento que es mentora de Wanda. A lo mejor aquí hay una evolución que no es una villana en plan de que quizás necesitamos saber un poquito más de esta mujer. Sí, yo creo que con Agatha pasa un poco como lo que hemos hablado antes con Wanda, ¿no? Se desconocen muchos detalles de su vida anterior, de su evolución, de su infancia. Sí que es cierto que se detecta que ella quiere formar una especie de coalición con Wanda en algunos momentos, persigue sus poderes, pero no detecto, al menos yo personalmente, un afán muy destructivo de quiero matarte, quiero eliminarte completamente y desaparecer de la faz de la Tierra, ¿no? Habría que entender más este personaje. Creo que también tiene en la mochila bastante detrás, como bien has dicho, es repudiada por todo su aquelarre. Habría que ver cómo se ha llegado a ese punto, cómo ha sido esa necesidad de poder. Si hay segunda temporada, que la repesquen. A ver, en Doctor Strange, ¿dónde metemos a Agatha? Pues no lo veo claro. Sí que es cierto que el universo cinematográfico parece que está yendo por una línea paralela, pero es probable a lo mejor que en un futuro la necesite y acuda a ella. Claro, porque de momento Wanda ha elegido la típica de pues yo me voy a enseñar a mí misma, muy práctica, pero claro... hasta cierto punto llegas por ahí, ¿no? Y Wanda es una persona muy poderosa, necesita saber mucho de sus poderes, igual que puede encontrar una mentora en Agatha, la puede encontrar en Doctor Strange, que este puede ser otra vía. Cerramos episodio psicológico de Bruja Escarlata con muchas peticiones. Lo que estoy viendo es que tenemos muchas cosas que queremos ver, Mónica. Con esta serie tendríamos que hacer 10 programas porque lo hemos intentado hacer un poco genérico. Yo siento si alguna cosa me he enredado un poco. Que nos escriban si tienen dudas. Eso es, porque que consulten a nuestra psicóloga de cabecera, Mónica Prado, que va a estar aquí para contestar a todas las cuestiones que tengáis desde este punto de vista, que también nosotros Kevin Feige no somos, pero bueno, el trasfondo, ya sabéis, el trasfondo de Wanda es lo que veníamos a analizar y lo que nos gustaría que se explorase mucho más porque es lo que la hace un personaje tan interesante, la humanidad, la empatía y cómo lidia con todos esos problemas que al final comparte con nosotros. Es lo bonito de esta Bruja Escarlata, que tiene poderes pero decide ser humana, está eligiendo ser humana y limitarse. En fin, Mónica, muchas gracias por todos tus apuntes y por favor, carteleros, dejadnos vuestros comentarios, decidnos qué os parece ese final, si interpretáis de esta forma pues esas consecuencias para Wanda, si no, si os parece que se la tenían que haber llevado esposada con Hayward, yo qué sé, pues contadnos y hasta la próxima. ¡Narices! ¿Por qué? Oh, Arthur, para. Esto está pasando. Estoy muerta. No. ¿Por qué piensas eso? Porque tú sí. No somos la típica pareja, ¿no crees? Creo que eso nunca se ha puesto en duda.